todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos del canal Cristovisión, me alegra muchísimo compartir con ustedes en este Faro en la Noche. Hoy le damos la bienvenida al padre Leonel Narváez, sacerdote de la Consolata, y que dirige una fundación muy interesante, muy importante, la Fundación para la Reconciliación. Padre Leonel, qué alegría tenerlo aquí con nosotros. Para mí, mucha alegría y felicitaciones a Cristovisión por el maravilloso trabajo de evangelización que hacen en Colombia y en el mundo. Padre Leonel, usted lleva 10 años trabajando en esta fundación en un tema que es muy importante y muy sensible para todos los colombianos, pero pues para todo el mundo, el perdón y la reconciliación. ¿Es posible el perdón y la reconciliación? Claro, es posible. Mira, yo llevo estos 10 años tratando de enseñarle a la gente a perdonar y a reconciliarse, que son dos cosas diferentes. Y desde ahora quiero anunciar que puede haber perdón sin reconciliación, pero lo dejamos para más tarde. 10 años en que yo nunca he encontrado aún ninguna persona, incluso a las víctimas de las tragedias más terribles, que se haya negado al perdón. Cuando uno le logra explicar a una persona qué es el perdón, la persona dice, estoy dispuesto. Y si lo quieres metafóricamente, es pedirle a la persona, ¿te quieres quitar ese bulto que llevas encima? La rabia, el rencor, el deseo de venganza. Y no hay nadie que se niegue a quitarse un piano que carga atrás. Muchas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. Y llevo tanto tiempo y me cuesta trabajo no perdonar. Al fin de cuentas, ¿qué es el perdón? Eso, tú tocas un tema clave y el perdón no es olvido. Nadie puede olvidar, sobre todo cuando son tragedias tan tristes como pueden pasarle y como nos han pasado a muchos colombianos. El perdón no es olvido, si acaso el perdón es recordar con otros ojos. Y el ejercicio más difícil del perdón es cómo transformar la memoria ingrata que te deja una ofensa. Y cómo pasar entonces de una narrativa de rencor, de retaliación, que te lleva a unos abismos y a unas oscuridades terribles y que te mantiene en un desorden tan grande en tu vida, incluso desorden interior, desorden físico que causa incluso enfermedades. Es pasar de esos caos, de esas oscuridades profundas, a esas alturas oxigenadas, digamos, de lo que es la misericordia, la compasión, la bondad. Es un ascenso humano, es un ejercicio evolucionario enorme. Los colombianos somos muy emocionales, somos afortunadamente muy folclóricos, somos muy expresivos, saltamos, cantamos, gritamos, nos emociona muchas cosas. Pero también cuando peleamos en forma. Claro. Y parece que otras culturas cuando pelean o discrepan, listo, se arregló el problema, discrepamos, no estoy de acuerdo, discutimos, hasta luego y seguimos siendo amigos. A nosotros parece que el asunto no nos cuadra mucho seguir siendo amigos después de que otra persona discrepó o me dio duro. Sí, mira, yo diría que no somos solo los colombianos, es un problema, digamos, de la humanidad. El tema del rencor, es decir, de la memoria ingrata de una ofensa que se queda en la cabeza y que como una grabadora se vive devolviendo. Entonces, ese recuerdo difícil, ingrato que nos deja una ofensa, se llega a transformar en deseo y en urgencia de venganza. Ahora, lo trágico es que lo que sí podemos decir es que Colombia es una historia de venganzas postergadas, de venganzas colectivas e individuales que no hemos todavía, de rencores que no hemos todavía podido resolver. Realmente el conflicto de Colombia son odios y rencores todavía no resueltos. Ese es uno de los primeros problemas de Colombia. En Colombia casi el 60% de los homicidios son por retaliación, o sea, por venganza. Primero. Segundo, pero lo más trágico, padre, es que la inspiración tal vez más central al Evangelio de Jesús, que es el perdón,
y el perdón de 70 veces y el perdón de lo imperdonable. Esto, desafortunadamente, y para escándalo de la Iglesia, es el elemento más olvidado dentro de la Iglesia católica. Hay poquísimo desarrollo de teoría y de metodología sobre la espiritualidad, la teoría y la metodología del perdón. Incluso a nivel de ciencias sociales, apenas hace 10, 15 años, las psicologías, las sociologías comenzaron a desarrollar teorías sobre esto. Pero no se sabe por qué, pero el tema del perdón ha sido uno de los temas más olvidados en las ciencias sociales y, como lo digo, para escándalo de nosotros en la Iglesia Católica, uno de los temas más desconocidos e incluso más ignorados por nosotros los sacerdotes, que lo reducimos de pronto al sacramento de la confesión, sin negar la importancia terrible, inmensa que tiene el sacramento de la confesión. Pero no basta, porque hay necesidad de que las personas aprendan todo el ejercicio complejo, difícil, de cómo perdonar y cómo reconciliarse. Sin lugar a dudas, la fundación que usted preside, padre, está trabajando desde hace 10 años en eso, en dar herramientas para saber cómo se perdona. ¿Qué tendría que hacer una persona que en este momento nos está escuchando y dice: yo guardo esto que me hicieron, me duele, lloro, fue injusto, ¿sí? Siempre que hay una ofensa, pues parece que se mira mucho la parte de fue injusto lo que me hicieron. Tal vez no se mira que también la otra persona pudo ser algo responsable del tema. Pero una persona, ¿cómo empieza a perdonar? Una persona empieza a perdonar cuando se hace consciente de que conservar rabias, rencores, es como conservar basura por dentro que se va pudriendo. Las rabias y los rencores son como una culebra que uno deja por dentro, metida, que lo va carcomiendo por dentro. Hasta que uno no se dé cuenta que las rabias y los rencores son una enfermedad terriblemente perjudicial. Y si uno lo descubre entonces que tengo que hacer algo, lo primero que uno debe hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda a unas personas que le ayuden a cómo sacarse esa culebra venenosa que uno te lleva por dentro. Esas rabias, esos rencores, lo que nosotros llamamos técnicamente el manejo de la memoria ingrata. Entonces, así como uno va al médico cuando le duele una muela o le duele el estómago, igual habría que crear especies de puestos de salud en nuestras parroquias para estas personas que necesitan el manejo de la memoria ingrata, que entre otras cosas es una de las enfermedades cotidianas. Desde el beso negado, no sé, del esposo a la esposa por la mañana, del abrazo al niño. El detallito que faltó. Todo se convierte en tristeza, todo se convierte en rabia, de pronto en rencor. Todas las cosas que nos suceden yendo en el bus, en la calle, Dios no quiera, cuando nos atracan. Todas esas cosas tan trágicas que nos pueden suceder. Esa sensación de que yo esperaba que me reconocieran y no lo hicieron, entonces me quedo callado, pero por dentro... O cuando seres queridos prácticamente a nosotros nos niegan el afecto que uno esperaba. Y entonces son rabias que se van acumulando por dentro. ¿Y cómo hacer para manejar eso? ¿Sí? Entonces, todas esas cotidianidades negativas son las que en el fondo crean relaciones rotas. Eso. Y las relaciones rotas pues generan desafortunadamente violencias, a veces hasta homicidios. Y cuando no, pues muchas enfermedades. Mira que yo te cuento, en Bogotá han logrado reducir muchísimo los índices de violencia, gracias a mucho ejercicio de policía, a mucho, yo diría que también formación ciudadana. Pero Bogotá pierde muchísimos millones de años al año por la mamá que fue golpeada y que le tocó irse para el puesto de salud, o le tocó irse para el bienestar familiar, o le tocó irse donde un abogado, o los años perdidos o el tiempo perdido por el niño que no pudo ir a la escuela porque fue maltratado, o en fin, tantos momentos que sumados suman miles de años cada año que pierde una ciudad por las malas relaciones. Cuando el padre Leonel dice se pierden años, está refiriéndose a tiempo perdido o que la misma persona está perdiendo
tiempo precioso de su vida para otras cosas? Claro, claro. De hecho, el solo tiempo que pierde una persona cuando vive devolviéndose a la memoria ingrata del divorcio, por ejemplo, ¿sí? O muchas veces a la ofensa de un noviazgo fallido, o no sé, un amigo, un compañero que nos falló, una palabra que alguien nos dijo y nos ofendió terriblemente. El tiempo que uno pierde por esa ofensa, sumados esos tiempos, eso se vuelve una cifra enorme para una ciudad que incide perversamente en las economías, en el desarrollo de las personas y de las ciudades. Usted decía un tema interesante, el tema de laboratorios en las parroquias. ¿Cómo eran? ¿Consultorios? Consultorios. Esto está interesante. Eso significa que en las diferentes parroquias de Colombia o en las diferentes instancias donde la gente va, tendría que haber como un equipo de personas que escuchar a la persona desahogándose, ¿o claro, qué más? O también generar en las parroquias el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ahorita en Cali tenemos con el señor arzobispo, él creó la Vicaría de la Reconciliación. Sí. Entonces, ¿cómo generar desde la Vicaría de la Reconciliación muchos sacerdotes y líderes que capacitados en sus parroquias hagan la multiplicación de cómo enseñarle a la gente a perdonar y a reconciliarse? Usted puso el tema de los curas, que es un tema interesante porque el gremio es interesante, nuestro gremio es interesante. Usted ha dicho, de pronto nosotros el tema del perdón lo manejamos más en el sacramento de la reconciliación. En nuestras relaciones intersacerdotales, en nuestro tema de convivencia, puede existir la rivalidad, puede existir el protagonismo, el soy yo el padre, yo soy el religioso. Ese tema de pronto no está como muy acompañado a nivel de madurez psicológica, de acompañamiento formativo en los procesos para ser sacerdote, para ser religioso, ¿o qué pasa? Padre, usted toca un tema, me parece a mí, crítico en la iglesia, nuestra querida llamada Iglesia Católica, y es que nosotros no crecemos más porque no logramos ser todavía un testimonio más fuerte de ese ved cómo se aman de la iglesia primitiva, que fue lo que permitió que se multiplicara enormemente. Miren cómo se aman, así se amaban los primeros cristianos. Y a mí me parece que el tema incluso de la rivalidad entre nosotros, los sacerdotes, y cómo me duele a mí decir estas cosas ante una audiencia que son cristianos fervientes, que nos quieren tanto a nosotros los sacerdotes, pero a la vez qué bonito también mostrarnos, desnudarnos así ante nuestros fieles y decirles ayúdenos, que también nosotros los sacerdotes necesitamos ser más testimonios frescos, poderosos de lo que celebramos. Es que la Eucaristía no es más que la celebración del perdón, de la reconciliación. Tomen y coman para el perdón de los pecados y hagan esto en memoria mía. Lo que celebramos en la Eucaristía no es más que el ejercicio del perdón de los pecados, pero no solamente el ejercicio del perdón de los pecados, que ahí es donde está, yo pienso que el gran pecado de la Iglesia, de reducirlo solo al confesionario. Entre otras cosas porque a nosotros en las parroquias nos toca pensar en formas nuevas del sacramento del perdón, que no se reduzca al sacramento solo con el sacerdote, que yo lo acepto y lo reconozco como un sacramento importantísimo, pero cómo generar otras formas que de pronto vayan aproximando a la persona al sacramento. Entonces, todo ese ejercicio de ayudarle a la gente, a los jóvenes, a las parejas, a los adultos, a un ejercicio del perdón y de la reconciliación que no se puede reducir a esos 3 minutos de confesión, que es de pronto el ejercicio sacramental de la absolución. Ese es un enorme trabajo que tenemos que hacer, pero no quiero ocultar, digamos, la gran pregunta que usted me hacía, y es, el gran escándalo para nosotros los católicos es que nosotros los sacerdotes, primero tenemos que conocer más el tema. Teológicamente no se está formando hoy a los jóvenes para esto. Segundo, nosotros ya los sacerdotes ordenados tenemos que convertirnos en Eucaristías
en signos de amor, en signos de donación. Nos tenemos que convertir en corderos que nos quitamos los pecados los unos a los otros, corderos que limpian los pecados de los compañeros sacerdotes, que ejercitamos profundamente la bondad, la compasión entre nosotros, que nos ayudamos. Y yo creo que ahí está en gran parte la fortaleza, el crecimiento de nuestra iglesia. O sea, no vernos como si usted y sus valiosas cualidades son una amenaza para mí, sino más bien una bendición. Claro. Temas interesantes. Estamos hablando con el padre Leonel Narváez, director de la Fundación para la Reconciliación. Seguiremos conversando después de estos mensajes. Padre Leonel Narváez, estamos en un momento importantísimo para el país. Los diálogos de paz, esperanza de arreglar este conflicto con la guerrilla, pero también hay voces que se muestran escépticas frente a esta situación. Usted en el primer segmento colocó una idea que seguramente la va a desarrollar después, pero no quiero dejarla pasar. Puede haber perdón, pero sin reconciliación. Miremos estas dos cosas, el conflicto y esto de perdón sin reconciliación. Eso. Mira, yo te hago un ejemplo sencillo, y es, yo estoy parado esperando el bus, pasa un carro apenas llovido, y un carro pasa y me bota el barro encima en todo mi vestido. Eso. Yo tengo dos opciones, una de irme y bañarme, o una de quedarme ahí mentando madres al bus, o perseguir el bus, salir corriendo a pegarle, ¿sí? Eso. El segundo escenario se vuelve más difícil persiguiendo el bus, ¿sí? O persiguiendo el chofer. El escenario más normal es que pues, me voy para mi casa y me lavo y me baño, ¿sí? Eso. Mire, el perdón es ese ejercicio. Es un ejercicio íntimamente personal. El perdón no quiere decir que yo voy y me abrazo con el otro inmediatamente, como si yo ignorara todos los temas de verdad, de justicia, de reparación, ¿sí? Incluso de aseguramiento de no repetición. No es eso. Eso ya es reconciliación, ¿sí? El ejercicio de perdón es un ejercicio casi de aceptación realista de la vida, de entender la limitación de los otros, de entender mis propias limitaciones. El otro me tiró barro. El otro me mentó la madre, el otro me pegó, el otro me maltrató, el otro me divorció, el otro, lo que sea. Eso. Y entonces uno acepta eso y dice, no, yo no me voy a quedar embarrado toda la vida. Yo voy y me cambio. ¿Sí? La tragedia es que hay personas que se quedan con la ropa, la corbata sucia por años y años y años. Y se quedan víctimas mostrándole a la gente, mire cómo estoy. Mire lo que me hicieron. Entonces, la gran tragedia es que nos quedamos víctimas eternas. Y una de las grandes peligros que tiene Colombia en este momento, digamos, de búsqueda de la paz, es que las víctimas se quieran quedar víctimas. ¿Sí? Y en latín, la palabra víctima viene de otra raíz que es igual, víctima, pero también de victorioso. Y la persona puede decidir escoger en quedarse víctima o volverse victorioso. Salir de un trauma, de un dolor que tuvo. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Yo entiendo que a las víctimas las tenemos que reparar, les tenemos que garantizar justicia, ojalá les garanticemos verdad. Y sobre todo les garanticemos que esto no se vuelva a repetir. Pero a las víctimas hay que decirle, levántese, no se quede como víctima, ¿sí? Hay que darle reparación y la sociedad, el país, el gobierno les tiene que reparar. Pero hay una autorreparación. Yo a la audiencia que me escucha, las que seamos víctimas, todos hemos sido víctimas, les tengo que decir, nosotros no nos podemos quedar caídos como víctimas. Tenemos que autorrepararnos. Igual que una matita, cuando se le rompe una ramita, la matita encuentra formas de recuperar y de autosanarse. Igual que un gatito, un animalito, se encuentra formas de automedicarse, de autorreparar cuando está malito. La naturaleza tiene unas formas de autorreparación que nosotros los humanos tenemos que aprender. Y en un caso como Colombia, el ejercicio de la autorreparación, repito, sin negar la reparación que nos debe el Estado, sin negar la reparación que debe la sociedad a las víctimas,
Pero nosotros también, las personas, los que hemos sido víctimas, tenemos que levantarnos, tenemos que ir al baño, limpiarnos y decir, no, yo empiezo de nuevo. Entonces, el ejercicio del perdón es un ejercicio personal. Es el ejercicio de limpieza de mis rabias, de mis rencores. Yo no quiero seguir viviendo con ese piano encima, ¿sí? Con esa cara amargada. Yo quiero levantarme y seguir. Se dice que quien no perdona no tiene futuro. ¿Por qué? Porque queda mirando siempre al pasado. ¿Sí? Se dice, sin perdón no hay futuro. Para nadie, ni para una sociedad, ni para una persona. Porque la persona que no perdona se queda como amarrada de aquí atrás, se queda amarrada con una cadena al pasado. Y la persona vive solo mirando lo que le pasó en el pasado. El perdón es romper la cadena y decirle a la persona, mira todo el futuro que tienes. Tienes un futuro maravilloso. Cuando nosotros logramos explicarle esto a la gente, a las víctimas de los crímenes más atroces, tú no sabes la liberación tan grande que es eso. Y es el perdón, entonces, un ejercicio solo personal. No es ir y abrazar al que me ofendió. La reconciliación sí es el camino hacia el ofensor, que normalmente lo empieza la víctima. Trágico. Normalmente lo empieza la víctima. Porque la llave del perdón y de la reconciliación la tiene el ofendido, no el ofensor. ¿Hay alguna experiencia, me imagino que muchísimas han trabajado ustedes en la fundación, de estos casos, de una persona que ha sido atacada, que ha perdido a su familia, y esa persona acompañada ha tenido un proceso de acercarse al victimario? Hay miles de experiencias. Hay una experiencia que todavía es muy popular y muy, si quiere casi increíble, ¿sí? Teresa, una muchacha joven, 22 años, había tenido un niño en una aventura por ahí sin casarse. Una muchacha muy bonita. La perseguían los hombres y había sobre todo uno obsesionado por ella. Un sábado que ella salió por el pueblo con el niño de 3 años, el tipo seguía molestándola, se le acercaba, mi amor, camine, salgamos, esto y lo otro. Y ella a un cierto momento le dijo, no me moleste más, y le dio así un pequeño empujón. Le dijo, no me moleste más, váyase. Ella siguió caminando y a los 3 minutos escuchó 3 tiros, le habían matado al niño. Ah, caramba. Él. El tipo lo cogieron, lo metieron a la cárcel. Ella empezó a hacer los cursos de perdón y reconciliación. Y algún día quiso ir a la cárcel con otras mujeres que van a las cárceles a llevar fruticas, dulces. Fue enmascarada, digamos, haciéndose tapada. Y comenzó a entender al ofensor, la historia que había tenido ese muchacho. No había tenido estudio, a él también le habían matado el papá, la mamá era tan pobre, tan enferma, que nunca cuidó de él. En fin, ella se conmovió también de la tragedia del criminal, ¿sí? Y la historia corta es que ella siguió yendo a la cárcel y se enamoraron. Hoy en día están casados, él en la cárcel, ella por fuera, y ya tienen un hijo, ¿sí? Uno se pregunta, ¿es posible uno enamorarse del criminal del hijo de uno? Es posible. El perdón es una fuerza tan milagrosa, tan poderosa, tan transformadora, que yo pienso que Jesús tenía razón cuando hizo del perdón el eje, la columna, el corazón del reino de Dios. De hecho, hoy en el Evangelio dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. No crean que el reino de Dios está por fuera. El reino de Dios está allá, mire, allá, en el corazón. Entonces, esto es lo que tenemos que predicar, Padre. Esto, decirle a la gente, el reino de Dios está dentro de ti. Cuando tú eres misericordioso como Dios es misericordioso, ¿sí? Cuya misericordia no tiene fin. Es que no tiene fin la misericordia de Dios. Y por eso que toca perdonar 70, 90 veces 90 o lo que quieras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a predicar estas cosas, es cuando le tocamos la fibra a la gente y le tocamos el corazón de la evangelización. Ese es el corazón. Y entonces ahí sí tiene sentido la Eucaristía. Porque ni la Eucaristía tiene sentido con personas resentidas y con personas con rencores, rabias y deseos de venganza. Y si antes de ir a presentar tu ofrenda te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, más bien deja la Eucaristía, pasa a segundo lugar. El primer lugar es que tú te reconcilies primero con tu hermano. El problema es que no sabemos cómo, Padre. Ese tema es un tema interesante y sería muy bueno poder que usted nos diera algunos tipsitos sobre lo que significa eso, porque hay un cambio en el ser humano
desde el momento en que tiene un conflicto con otra persona. Mientras que es amigo de esa persona, lo ve a los ojos, le charla, le ríe, pero empieza el conflicto y desde ahí ya ni siquiera se van a mirar a la Claro. cara y empiezan las guamas. Mira, y padre, empiezan los el único tipcito que yo le puedo dar es este. En ese momento en que una persona nos ofende y que comienza las ganas de no querer ni verlo más, es cuando empieza en nosotros el cerebro arcaico, el cerebro reptílico, el cerebro viejo a funcionar. Nosotros los humanos tenemos, digamos, dos cerebros, uno nuevo que nos está llevando a la misericordia, a la bondad, a la compasión, ¿sí? A la ternura. Y el cerebro viejo, que es un cerebro reptílico, es un cerebro arcaico, es un cerebro de rabia. Y desafortunadamente, el cerebro arcaico, el cerebro viejo, ese cerebro es más del 90%. Ese tiene más músculo que el otro. Es más pesado. Tiene más neuronas, tiene más hinchadas. Tiene mucho más peso en nosotros. Claro. Y la realidad, padre, es que tanto para nosotros sacerdotes como para todo el mundo, el cerebro que prevalece en el día es el cerebro viejo. ¿Sí? Por eso Jesús nos dice, no, ustedes ya son personas nuevas. Desde que ustedes se adhirieron a Cristo, ustedes ya son personas nuevas, dice Pablo. ¿Sí? Eso. Y Pablo llega a decir, y nos perdonó y nos nombró ministros de reconciliación. Eso. Entonces, la gran conciencia que tenemos que asumir es, Dios mío, esta persona me ofendió y ya comenzó a funcionar en mí, se me pasó, fue para el cerebro viejo. Yo no puedo quedarme en ser una persona vieja. Yo tengo que pasar a utilizar mi cerebro nuevo, que es el cerebro de la bondad, de la compasión, de la ternura. Han hecho estudios sobre los cerebros de los budistas que hacen meditación, que ejercitan la compasión en sus vidas. Y encuentran cerebros oxigenados, cerebros nuevos, cerebros lúcidos, incluso personas que duran 100 años, 120 años. ¿Por qué? Ese es el cerebro que tenemos que desarrollar nosotros los seres humanos, a través de, sobre todo nosotros los católicos, los cristianos, a través de la espiritualidad del Evangelio, ¿sí? De la vivencia de nuestros sacramentos. Entonces, el tipcito es muy fácil, es decir, el consejito, la llavecita para eso es muy fácil. Démonos cuenta desde que el momento en que nosotros comenzamos a guardarle rencor a alguien, se nos salió la culebra. El cerebro viejo, el cerebro reptílico, el cerebro arcaico. Y desde ese momento somos personas viejas. Uno se pensaría, bueno, se me salió la culebra. ¿Qué hago? ¿La vuelvo a guardar? ¿Dejo que se airee un ratico para no reprimir? ¿O le corto la cabeza? ¿Qué hago? Eso. Entonces, el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros los humanos es cómo vamos. Matar la culebra es difícil, pero sí la podemos mantener dormidita, la podemos tener calmada, ¿sí? Nosotros podemos hacer los ejercicios precisamente cómo manejar las rabias, cómo manejar los rencores, cómo manejar los deseos de venganza. Esos son los grandes ejercicios que tenemos que hacer nosotros y que no nos enseñan, ¿sí? Y nosotros como sacerdotes, con el poder de Dios, podemos absolver. Pero la persona sigue necesitando la ayuda del mismo sacerdote, de la misma iglesia, que le ayude cómo manejar ese rencor, esa rabia. Pero alguna persona puede sentir un conflicto moral cuando me ofende usted y me molesto. Entonces, el sentirme molesto también se genera un conflicto moral y dice, pequé porque me molesté, porque usted me ofendió. ¿Cómo interpretar adecuadamente el tema para que la persona no se asuste y diga, me molesté y sentí sentimientos malucos contra usted porque me dijo tantas cosas? Pero, pequé por eso. No, mira, no. Indignarse es una cosa bonita. Ajá. Y Jesús mismo se indignó. Y ahí hay una mala interpretación en el Evangelio con Jesús. Jesús fue una persona que se indignó ante la ofensa a la dignidad humana o a la dignidad de Dios, ¿sí? Y yo no digo que nos creemos problemas porque nos indignamos. Y muchas veces es bonito decirle a la persona que nos ofende, mira que estoy indignado por lo que me has hecho. Ajá. Es muy útil, ¿sí? Yo no estoy hablando de reprimir. El problema es cuando la indignación se convierte en rabia y en rencor. Y ese rencor se convierte en deseo de venganza. Eso. Entonces, indignarse es una cosa muy positiva, ¿sí? Ya manejar la rabia y dejar que la culebra comience a comernos por dentro. Eso ya es lo perverso. Haremos una pausa y seguiremos conversando con el padre
Leonel. Ya volvemos. Sin lugar a dudas, Padre Leonel, todos queremos la paz. Oramos por la paz y todos los colombianos creo que tienen en su corazón que haya paz. ¿Es una realidad y cómo se construye? Mira, la paz se construye deconstruyendo una imagen que nos hemos creado de enemigos, los colombianos. En los años 50 nos crearon la imagen de conservadores y liberales. Y Colombia vivió una época de violencia grave, donde simplemente por usar un color azul o un rojo, nosotros los colombianos nos matábamos. Y nos generaron rabias y rencores y venganzas, ¿sí? Después vinieron los de izquierda, después vinieron los de derecha, y Colombia no ha sido más que una historia de venganzas, rabias colectivas de unos contra otros. O está conmigo o está contra mí. Contra mí, exactamente. Y yo estoy comenzando a decir en Colombia, cada vez que puedo por ahí, que la paz de Colombia sin duda pasa por resolver unas necesidades objetivas que tiene Colombia. Desempleo, corrupción, falta de salud, falta de mercadeo para los productos de los campesinos. Yo viví 3 años, apoyé las negociaciones del Caguán en los años finales de los 90, en el 1999, 2000. Viví 11 años en el Caguán y uno sabe la ausencia del Estado, ¿sí? Hay necesidades objetivas que hay que resolver para que tengamos la paz. Hombre, que la gente tenga un poquito de tierra, eso es lo más normal, que tenga empleo, que tenga educación, salud. Pero mira, la paz en Colombia pasa porque nosotros los colombianos podamos resolver unas rabias, unos rencores acumulados históricamente entre las personas y a nivel social. Yo estoy diciendo por todas partes, la paz en Colombia, la de Cuba, no basta. No basta. La paz en Colombia, si no pasa por unos ejercicios de perdón social, ¿sí? Y de reconciliación, la paz en Colombia va a quedar mal cocinada y se va a pichar muy pronto. No va a ser una paz sostenible. Porque si los colombianos no hacemos unos ejercicios de perdón y de reconciliación, nosotros vamos a tener una paz muy quebradiza. Pareciera que por la situación de nuestro país, las pretensiones de muchos por el tema del poder social, económico, político, la cosa se viera un poco complicada. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, yo soy muy optimista. Yo pienso que esta va a ser la vez por lo menos de negociar la paz de las élites, la paz política. Como te digo, después queda la paz social. Los colombianos y los que me escuchan tienen que volverse conscientes de que no va a bastar esa paz negociada arriba entre las élites, porque queda la paz por hacer abajo en las bases, ¿sí? Pero la guerrilla, y en especial las FARC, y ahora que posiblemente entren los helenos, ellos saben que si no hacen la paz ahora, se van a demorar otros 2 o 3 presidencias, o sea, unos 12 a 15 años antes de que vuelvan a negociar. Y todos están mayores de 60 años. Eso. O esta es la ocasión para que negocien, o ellos van a morir por allá podridos en la selva, ¿sí? Llenos de musgo y de selva, porque esa es el único futuro que les queda. Qué bueno que me escucharan. Yo soy amigo de Iván Márquez, que está ahorita en la mesa de negociación en Cuba, ¿sí? Qué bueno, Iván, que esta sea la ocasión para que entre todos construyamos la paz. No nos echamos culpas unos a otros, todos somos cómplices, digamos, de esta violencia y punto. Ahorita negociemos el conflicto y por ahora negociemos el conflicto. Allá ustedes tienen la fórmula para hacerlo en Cuba.
Y después entre todos hagamos la paz, separemos las dos cosas, ¿sí? Negocien el conflicto y después comencemos a construir la paz que implica desarrollo, resolver las necesidades objetivas de la gente, pero que implica también resolver unas necesidades subjetivas de miles de colombianos que hemos sufrido la violencia. ¿Puede ser que este proceso de negociación desencadene en que las FARC se vuelvan un partido político y que desde ahí empiece su labor, digamos, política de presencia? Sería maravilloso. Mira, un gran mensaje que nos dejaron los indígenas Nasa, los países vulgarmente llamados, en el Cauca. Cuando los indígenas, con una tradición milenaria detrás, agarraron las armas de los militares y las armas de los subversivos y les dijeron, no queremos armas. Lo único que le estaban diciendo era, las armas son el fracaso de la palabra. Eso. Qué bonito que las FARC, que los helenos se lancen a crear un partido político y que usen la palabra, que es lo más civilizado, lo mejor que Dios nos puede haber dado. ¿Para qué? Para que hagamos política, para que participemos en la democracia, en el progreso de los países. Es que participar, hacer revolución con armas es muy fácil, si se quiere. Pero es lo menos productivo que hay en este mundo. Hay posiciones bastante radicalizadas que siempre van a estar diciendo, pero ¿cómo poder que estos hagan un partido político y hagan presencia? Si han hecho tanto mal. O sea, una posición muy fuerte, uno percibe en el país también de inconformidad y que tienen que irse a la cárcel, que no se puede negociar con estos delincuentes. Es una posición muy radical, muy fuerte, pero también parece muy apreciada por algunos sectores del país. Frente a eso, a esas personas, ¿qué se les puede decir o cómo pueden ellos ver otra realidad distinta a esa posición como tan fuerte en contra de este proceso? Mira, tomemos un caso concreto. Y hablemos de esas mismas personas que dicen esto. Esas mismas personas son las que creen, ¿sí? Que con sus hijos, que hay que perdonarle muchas veces. Que a los hijos hay que pasarle muchos errores. A los hijos hay que pasarles muchos errores. Y lo saben los papás y lo saben las mamás. Pasarles muchos errores, ¿sí? Mira, Europa terminó el año 47 con 2 guerras encima. Más de 15 millones de muertos. Miles y millones de mujeres violadas, miles y miles de obras de arte robadas entre países. Y los europeos les tocó hacer un acto de sabiduría y decir, Dios mío, vamos a crear un tribunal que se llamó el Tribunal de Nuremberg. Vamos a bregar a hacer justicia lo que más podamos. Pero si no, Dios mío, hay que seguir para adelante. Europa no se puede quedar destruida, París está destruida, Roma, Milán, todo. Hay que seguir para adelante. Crearon un proyecto de desarrollo, el Plan Marshall, y dijeron, vamos para adelante. No nos quedemos mirando el pasado, vamos para adelante. ¿Sabes tú a cuántas personas logró juzgar el Tribunal de Nuremberg? 99 personas. ¿Sí? Eso. Entonces, ahora, Colombia tiene ya una experiencia maravillosa, ¿sí? La ley de justicia y paz que permitió a más de 54,000 en este momento excombatientes reintegrarse, la ley de paz prácticamente le tocó cerrar un ojo y tragarse muchos sapos. ¿Por qué? Porque la ley de paz llegó a decir, quien confiese sus crímenes, quien entregue sus tierras, ¿sí? Quien entregue sus armas, no va a tener ni más de 8 años ni menos de 5. Y esta es la primera ley en el mundo, en todo el mundo. ¿Sí? No hay otra ley en el mundo que logra, digamos, prácticamente como justicia, no solo cerrar un ojo, casi cerrar hasta el otro. ¿Sí? Entonces, los que pretenden pensar que la paz en Colombia se va a resolver llevando a tribunal a todos los ofensores, mira, llevar a 53,000 personas a juicio nos demora más de 120 años. Y ni ellos, ni estos victimarios, ni estos ofensores van a durar, ni los jueces tampoco.
esto es un ejercicio de realismo. Eso. Entonces, sociedades que quieren vivir bien, les toca hacer estos ejercicios, ¿sí? Ahora, entre más se pueda tener verdad, que es un ejercicio importante, para que no se vuelvan a repetir esos ejercicios, entre más se pueda hacer reparación a las víctimas. En este caso, las que debieran prevalecer y ser prioritarios deben ser las víctimas, ¿sí? Padre Leonel, muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros, director de la Fundación Reconciliación. Creo que estos temas nos ponen a todos en una actitud de reflexión profunda sobre lo que es el perdón y la reconciliación. El canal Cristovisión es su casa. Y aquí, cuando ustedes quieran, con mucho gusto, vengo a darle los tipsitos que de pronto necesitamos todos. Muchas gracias, Padre. Y a ustedes también muchas gracias. Ojalá puedan meditar, conversar, hacer este conversatorio con el Padre Leonel un motivo de reflexión seria de la manera como estamos todos relacionándonos con aquellos que queremos y con aquellos que son nuestros adversarios. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.